¿Leyeron algo, vieron alguna vez o escucharon hablar del código de ética? ¿Tienen alguna noción, alguna idea? Nada. Bueno, ustedes saben que la carrera que ustedes están estudiando y el día de mañana cuando ustedes ejerzan, van a ejercer una profesión que está regulada, no es cualquier profesión. Entonces está regulada por una serie de normas, algunas de carácter legales, otras son de carácter más normativo, como puede ser esta, pero en definitiva, si bien el código de ética no es una ley, no constituye en sí mismo una ley nacional, sí es parte de una ley provincial. Entonces, por ahí, cuando nosotros decimos, nos imaginamos las infracciones a un código, hablamos o nos imaginamos pena de cárcel. Todos no van a tener pena de cárcel, pero sí pueden tener, en el caso de los infractores del código de ética, algún tipo de sanción disciplinaria que está dado por el ente rector, es el colegio de médicos. Entonces, si bien es un código normativo, tiene fuerza de ley provincial, como ahora vamos a ver. La mayoría de las normas, ustedes cuando lo van a ir leyendo, se van a dar cuenta que surgen casi de sentido común. Pero hay cuestiones que tienen que ver con definiciones o con cuestiones de análisis un poquito más minucioso, que es lo que nos va a ocupar. Bueno, vamos a arrancar. Ustedes si toman el código de ética se van a dar cuenta que contiene una serie de normas, algunas generales, otras que son específicas, no solamente para los médicos, sino para todos los que son profesionales del arte de curar. Cuando hablamos de profesionales del arte de curar, en esto están incluidos los médicos y también auxiliares, como pueden ser los farmacéuticos, los enfermeros, los laboratoristas, la gente que trabaja en ortopedias, etc. Entonces, esto está dividido, el código de ética, en distintos títulos. El título 1 de generalidad, es decir, es abarcativo para todas las profesiones del arte de curar. Y el título 2 son los asuntos exclusivamente médicos. Así como tenemos el título 1 y el título 2, hay otros títulos, 3, 4, 5 y así sucesivamente, que son concernientes o inherentes a otras profesiones que por lo tanto nosotros no lo vamos a tratar. Pero sí vamos a ver la parte de generalidades y la parte que tiene que ver con el quehacer médico exclusivamente. Ahora, si nosotros hacemos entre esos dos títulos que son de interés para nosotros un análisis general y global, podemos decir que tiene o contiene 134 artículos o normas. De esas 134 normas, hay un grupo mayoritario que tiene que ver con lo que se denomina deontología, un término que ustedes lo van a ir escuchando y se van a ir familiarizando, deontología, y otro que tiene que ver con la disiología. Si analizamos en la cantidad de estas normas de deontología, que son aquellas con normas y principios morales, o sea, las obligaciones que deben inspirar y guiar la conducta de los médicos, los artículos de deontología son alrededor de 128. Y los de disiología, que tienen que ver con los derechos de los médicos, son 6. Entonces, alguien que no haya pasado por la cátedra y analice esto, a primer golpe de vista dice, tenemos 128 obligaciones y tenemos 6 derechos. Es un numerito que ya habla de algo. Entonces, ¿cuál es el análisis que nosotros tratamos de inculcar en los alumnos que van pasando por la cátedra? Que en realidad, esa diferencia entre los 128 artículos de deontología y de obligaciones y los 6 de disiología se debe entender en el contexto de que el cumplimiento de los deberes nuestros como profesionales garantiza la existencia de los derechos del otro profesional. Acá estamos hablando entre el profesional, no estamos metiéndonos con el paciente, sino que, por ejemplo, como ustedes van a ver a continuación, no desplazar indebidamente a un colega es una obligación para mí, pero es un derecho para el otro colega. ¿Bien? O no anunciar en forma indebida propaganda médica es una obligación para mí, pero garantiza la libre competencia y la justa competencia entre los colegas. Entonces, el límite en el accionar mío garantiza los derechos del otro. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener de esto. Bueno, vamos metiéndonos un poquito con lo que es la norma en sí. Le hago una aclaración antes. Esto es una ley y nosotros, salvo una cuestión que tiene que ver muy
puntual, como el artículo 9, que ya lo vamos a charlar, nosotros no le vamos a preguntar qué dice el artículo tal, qué dice, porque no somos abogados, no estamos en la facultad de Derecho y no es nuestro interés conocer el número de la norma, pero sí el concepto general, salvo en lo que es el artículo 9, porque tiene una importancia fundamental como ahora ya van a ver. Entonces, vamos a la parte general. Acá hablamos de los profesionales del arte de curar en general, médicos y auxiliares. ¿Qué deberes nos conciernen con la sociedad? ¿Qué les parece? Respeto por la condición humana de los pacientes. Respeto por los principios de la bioética. ¿Qué son los principios de la bioética? ¿Qué conocen por principios de la bioética? Beneficencia, es decir, hacer el bien, ¿qué más? No maleficencia, es decir, no hacer el mal, ¿qué más? Sí, ¿y qué más? Autonomía. Es decir, por más que nosotros querramos que algo que nosotros le indiquemos es lo mejor para el paciente, nosotros tenemos que respetar sí o sí la autonomía del paciente. Nosotros somos consejeros, somos asesores del paciente. Entonces, respeto por los principios de la bioética y de la condición humana. Obviamente no distinción de ningún tipo. Eso incluye algún tipo de discriminación por raza, nacionalidad, clase, partido, ideología. Eso obviamente que no está permitido. Compromiso de combatir no solamente los delitos que tienen que ver con el Código Penal, como el curanderismo o el charlatanismo, sino la industrialización de la profesión. ¿Qué entienden por industrialización de la profesión? ¿Qué entenderían ustedes por tal? ¿Qué ejemplo me pueden dar? Si no son médicos y están ejerciendo la medicina, hay una cuestión penal ya, que se llama curanderismo. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, eso, si le dan una comisión por la prescripción de algo indebidamente, eso tiene otro nombre que se llama dicotomía, que ya lo vamos a ver. Pero puede estar relacionada. La industrialización de la profesión es, por ejemplo, a un médico, un profesional recibido, matriculado, todo en regla. No estamos hablando del curandero, estamos hablando de un profesional que, por ejemplo, le basta una radiografía para hacer un diagnóstico y una resonancia magnética porque le dan alguna comisión, alguna cosa, o tiene algún interés. Bueno, ese es un ejemplo de la industrialización, es decir, pedir medidamente estudios complementarios, laboratorios, imagen, que quizás no hagan falta por el cuadro clínico del paciente. Eso se llama industrialización de la profesión. Estamos tomando la profesión como una industria, no es una industria, claramente. Claro, pero ahí está lo que yo le decía a la compañera, es una dicotomía y ahora lo vamos a charlar. A veces no es que te den el sobre con plata, a veces es que, por ejemplo, en el sanatorio donde vos estás, te bajan una línea para que vos lo hagas, más allá que vos directamente no tenés un beneficio personal. Entonces no habría una dicotomía en ese caso, no tenés un beneficio personal, pero sí estás participando de un sistema industrialista. Y obviamente el compromiso de la colaboración con la administración pública. Por ejemplo, esto tuvimos en la época de la pandemia, cuando nos pedían a los médicos que colaboráramos en determinadas cuestiones que tienen que ver con la asistencia en una catástrofe, en una cuestión de salud pública. Entonces, la colaboración con la administración pública es una cuestión que nosotros tenemos como deber para con la sociedad. Ahora, si vamos a los enfermos en particular, podemos decir que el servicio de salud debe basarse en la libre elección de los profesionales por parte del paciente. Esto se tiene que dar tanto en el ámbito público como en el privado. No tiene que haber distinción de hospital o sanatorio. Ahora, ustedes me podrán decir, y entonces la obra social que tiene una cartilla, bueno, será cuestión de la obra social de la responsabilidad. Ahora, uno como médico tiene que tener claro que el paciente puede elegir libremente a los médicos y los médicos a los pacientes, a la vez también, salvo una circunstancia específica que ahora vamos a ir charlando. Obviamente, en la relación médico-paciente, evitar actos o gestos que tiendan a deprimir o alarmar sin necesidad al paciente. Chicos, hay que decirla, acá en silla, se quedan parados.
Restringir el número de visitas y la oportunidad de hacerla, eso tiene que ver con una cuestión racional de acuerdo al tipo de patología que estamos asistiendo. Si tuvimos que ver 2 veces, serán 2 veces, ahora no podemos estirar, aumentar o disminuir la cuestión de visitas o de consultas por cuestiones que no tienen que ver con la necesidad terapéutica o la necesidad diagnóstica. Eso es para con los enfermos. Ahora, para con los colegas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué les parece? ¿Es de buena práctica asistir sin horario al colega y al grupo familiar primario? ¿Qué les parece eso? ¿Se da, no se da? ¿Qué experiencia tiene? ¿Hay alguno que sea familiar de médico? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna vez tu papá, tu mamá fue como paciente? ¿Qué experiencia tiene? ¿Le cobran o no le cobran? Excelente, así debería funcionar. Así debería funcionar. En la práctica, chicos, pasen por favor. En la práctica ocurre que muchas veces te cobran. Y te digo más, hay lugares que pasas por la secretaría y te cobran luz. O sea que es lo que hay. Pero esto está regulado, está normado. Y es una práctica hacerlo al colega del grupo familiar primario, no al primo del primo del primo, sino al hermano menor, vamos a suponer si tuviera cargo, al hijo, a los padres si tuviera cargo, al grupo familiar primario que tiene que ver con los que están a cargo del colega. Bien, ahora, vamos a suponer que ese colega es médico, pero trabaja en una ferretería, si no ejerce la medicina como tal, y es dueño de un negocio, de una ferretería, de un emprendimiento, si no trabaja como un médico. Esa obligación, ¿es extensiva en esos casos? No, no es extensiva. Es siempre y cuando el colega sea activo, o sea, a lo mejor un colega jubilado, pero que haya ejercido como colega, haya hecho de la medicina su profesión habitual. ¿Bien? Obviamente, no hay que estar de más decir que es deber nuestro guardar respeto mutuo con el colega, ¿no es cierto? Evitar desplazar a otro profesional por medios que no se relacionan con la competencia científica. Después vamos a ver, en el caso de los reemplazos, cómo se reemplaza un colega y cuándo el colega vuelve, qué tenemos que tomar nosotros. Y obviamente que no se debe atraer o captar o conseguir una cartilla de pacientes mediante la crítica al quehacer profesional o difamación de otro colega. Cosa que ocurre muchas veces cuando hay interconsultas. Cuando hay interconsultas, el especialista dice, no le digo esto no se hace más, esto no ha estudiado el doctor, que se recibió el doctor, mire qué novedad, ¿cómo le va a dar esto? Ese tipo de comentarios tratan de evitar. Bien. Decíamos que nosotros no le pedimos normas salvo esto. Esto grábenselo, es importante. Porque, ¿qué obligación tenemos de atender a un paciente? Porque yo les digo, ustedes están solo en un lugar, ¿no es cierto? Están solo en un lugar, en una guardia, y no es lo mismo estar en una localidad, en un lugar solo, que estar en Rosario con muchos otros profesionales alrededor. Y no es lo mismo estar en Rosario y que te venga por una consulta que no tiene que ver con una urgencia, que vos podés decirle que no te atiendo porque estoy fuera del horario, que si vos estás en esa misma circunstancia en un lugar chico y sos regular. Entonces, vamos a ver. Esa obligación de atender a los pacientes se restringe a estas 3 circunstancias. La primera, seguramente, salta a la vista de todos y todos se le imaginan, que es una situación de urgencia o emergencia concreta, peligro cierto para la vida del enfermo. Eso no tiene discusión. Es decir, nosotros como profesionales, sea cual sea la circunstancia, en caso de urgencia o emergencia, tenemos obligación de atender. Eso no es discusión. Ahora, ¿qué pasa? Lo que le decía antes, cuando esa situación no es de urgencia, pero somos los únicos profesionales en la localidad que se ejerce la profesión y no existe servicio público. También estamos obligados. Y la tercera cuestión es cuando es un colega quien requiere espontáneamente la colaboración profesional y no existe en los alrededores otro capacitado para hacerlo. Esas 3 circunstancias son las que nos obligan el Código de Ética a atender sí o sí. Bien, esto acá no tiene que ver con que tenga obra social, no tenga obra social, sino tiene que ver con cuestiones no relacionadas con la atención en sí misma. Si el paciente llega en alguna de estas circunstancias al lugar donde ustedes están atendiendo y
y el administrativo le dice no, volvé porque no tenés obra social, porque no trajiste el aparato, será problema del administrativo. Pero si ustedes toman conocimiento de la consulta del paciente, lo que tienen que hacer, tienen que asegurar de que el paciente tenga la consulta que requiere. Esa es la que más salta a la vista, pero fíjate las tres hipótesis que estamos planteando. Vos estás en un lugar chico, no hay otro colega, ¿bien? Y te consulto por otro de muela, pero no hay otro colega, y no hay servicio público, también tiene que ver. Entonces te decía, esto es, la urgencia no se discute y lo otro tiene que ver con cuestiones específicas. Sí, ayer me fue llevar una compañera, el Hospital Carrasco, había 4 médicos ahí en una emergencia. Sí. Pero la médica estaba enojada, atendiendo un montón, pero los 3 estaban en el teléfono, hablando. Entonces, en casos así, cuando estoy cargando la uno, para que no desespeche los colegas, ¿cómo le hay a dónde puede ir o cómo proceder en caso de esta médica y que los otros compañeros no ayudar? ¿O como colega o vos como paciente? No, como paciente o como médico. Como médico, y eso es una cuestión interpersonal, es decir, si vos hay 4 colegas en un mismo lugar, tiene que ver con una cuestión laboral. Entonces seguramente habrá un superior, un coordinador, un jefe de guardia, un director del instituto, alguna cuestión. Vos primero, la recomendación lógica y normal como cualquier trabajo es hablar entre compañeros. ¿Está? Lo que pasa es que a veces hay compañeros y compañeras y si no lo podés llegar a resolver, podrás tener la participación del conflicto a la autoridad superior tuya. Sí, porque el paciente estaba en una situación difícil. Claro, sí, por supuesto. Puede haber algún inconveniente con la atención del paciente. Sí, bueno, pero eso se da frecuentemente. Son conflictos interpersonales como cualquier trabajo hay, no es solamente de la cuestión médica. Bueno, seguimos. Entonces, decíamos que estas son las circunstancias que nosotros tenemos que sí o sí atender. Fíjense, esto habla de la parte de la especialidad. Los profesionales deberán restringir su quehacer profesional a los límites de su especialidad. Eso no quiere decir que si ustedes son traumatólogos no pueden llegar a atender en forma excepcional una angina. No está diciendo eso. Simplemente que si ustedes están en una ciudad como esta, donde hay profesionales en número suficiente para atender todas las consultas, no pueden hacer de la profesión habitual respirar anginas si son traumatólogos. A eso vamos con restringirse los límites de la especialidad. No quiere decir que por excepción o por necesidad vayan a querer diagnosticar o tratar una patología específica. Y también, por extensión, no deberán entrometerse en la incumbencia de la especialidad de los otros colegas. La intromisión no es solamente en el tratamiento, sino hasta en la opinión que se da al paciente. Es decir, opinar de cosas que no tienen que ver con nuestra área de incumbencia profesional ni nuestra área de conocimiento. Lo que sigue destaca 2 conceptos que ustedes quizás han escuchado muchas veces, pero lo escuchan mal, que son el profesional habitual y el profesional de cabecera. Si yo les pregunto, sin leer esto, ¿qué es un profesional de cabecera? Usted lo va a relacionar seguro con el médico de cabecera de PAMI. ¿Bien? No sé si todos saben, hay gente que no es de acá de Argentina, pero saben que PAMI es la obra social más grande de Sudamérica. Los viejitos cuando están jubilados van a PAMI y lo atiende un señor, un doctor, una doctora, que es llamado por el sistema médico de cabecera. Bueno, en realidad es la nomenclatura que le da la obra social. Pero para los términos del código de ética, ese profesional que lo ve al viejito o a la viejita es el médico habitual. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el médico habitual? Es el médico de familia o el médico del enfermo, aquel a que el paciente lo consulta en forma habitual, en forma cotidiana, por patologías en general. Es el médico habitual, claramente. Ahora, cuando ese médico habitual, en su conocimiento, en su área de incumbencia, es superado por el diagnóstico o el tratamiento que haya que darle, por ejemplo, una patología muy específica o una patología general, pero que no tiene una buena evolución, lo va a derivar, lo va a consultar a otro colega. Ese otro colega pasa a ser, en ese caso, el médico de cabecera que se pone a la cabeza de esa enfermedad.
¿Se entiende el ejemplo? Vamos a suponer que vos sos el médico habitual de tu compañero. Bien, tu compañero viene con hipertensión. Bien, entonces vos lo atendés por angina, por el dolor en el brazo, por todo, y lo atendés por la hipertensión. Pero la hipertensión que vos le diste en Anatril no cede, entonces vos lo derivás a la compañera. Vos sos la médica habitual y la compañera es la médica de cabecera que se pone a la cabeza del motivo de consulta de él, que es la hipertensión arterial. ¿Se entiende el ejemplo? Bien. ¿Puede decir que el médico de cabecera sería la persona que toma la responsabilidad del caso? Claro, por eso, es el que se pone a la cabeza de la enfermedad actual, del motivo de consulta específico. Profe, Bien, perfecto. profe, pero sería porque el de cabecera, digamos, es la especialidad, su especialidad, o simplemente no necesariamente. Hice este ejemplo para que se entendiera. Podrían ser dos médicos con conocimiento diferente en algunas, pero ¿Qué se encarga? ¿qué se encarga? Por eso la definición es: el de cabecera es el que se pone a la cabeza, véanlo así, a la cabeza del motivo de consulta puntual porque consulte. Y el otro es el habitual. El de habitual es el que lo sigue en general todos los días, cotidianamente. El ejemplo que le di la especialidad para que lo tuviera claro, pero no necesariamente tiene que ser una especialidad. No dice nada de definición de eso. Profe, Sí. sobre el asunto de no poder interferir en la especialidad del otro. Sí. Pero el paciente no tiene derecho a hacer una opinión o una opinión de un doctor. Sí, por supuesto. Ahora lo vamos a charlar de lo que son las juntas médicas y los consultas. Ahora vamos a charlar de eso. Sí. En Brasil, vos terminás la carrera, sos médico y vos hacer lo que quieras hacer, no puedes cometer errores, pero sos médico y el acto médico. El médico no puede cometer errores. No, allá en Brasil se supone que vos sos médico y Sí. hay una ley, el acto médico, que vos podés hacer toda medicina, Sí. pero no puedes cometer un error. Si querés hacer algo, tenés que hacerlo bien. Bueno, no hay ninguna norma que diga eso, seguramente ni en Argentina no hay, y en Brasil tampoco va a haber una ley que te diga que vos no podés cometer errores. No, no es que vos Por podés hacer eso. todo, Pero acá también hay una cuestión que es el tema, cuando hablamos de praxis médica o praxis profesional, que te hablan de tres palabritas: negligencia, impericia, imprudencia. Cuando vos te metés a hacer algo y no lo sabés hacer, se llama imprudencia. Pero no quiere decir que vos no podés cometer errores, porque vos podés saber hacerlo, ¿bien? Y podés cometer un error. Ahora, si vos demostraste que actuaste diligentemente, si lo contrario a la negligencia, si hiciste lo que tenías que hacer, ni por de más ni por de menos, y actuaste con conocimiento, si vos cometiste un error, somos un ser humano. El tema es que no haya esos presupuestos. Pero yo no me quiero meter en eso porque tiene que ver con, ya lo van a ver cuando vean ejercicio legal e ilegal de la medicina, que planteamos, es otra charla y planteamos eso. Pero bueno, obviamente, tratemos de siempre restringirnos al área particular. Obviamente que cuando salimos del área particular de conocimiento estamos más expuestos a cometer algunas cuestiones que nos pueden llegar a reclamar. Sí, eso sí, pero no hay ninguna ley que te vaya a decir que vos no podés cometer errores. Es como decir que el ser humano... Claro, eso sí, pero no te puede decir nunca una ley que el ser humano no puede cometer errores. Porque no cometer errores es Dios, entonces no te va a decir la ley eso. Te va a decir que vos tenés que actuar diligentemente, prudentemente y con conocimiento, es decir, en forma perita. ¿Se entiende? Ya lo van a ver cuando vean ejercicio legal e ilegal. Bueno, volviendo al tema de la especialidad, fíjense esto: ningún consultor debe convertirse en profesional habitual del mismo paciente durante la enfermedad para la cual fue consultado. Esto surge de la lógica. Volvemos al mismo tema. Vos sos la médica habitual y vos sos la médica de cabecera, que se pone la cabeza. Si no rigiera esto, vos nunca le derivarías un paciente a ella porque sabés que ella después no te lo va a devolver. ¿Está? Entonces, claro, esto es, una vez agotada la consulta, el paciente vuelve al profesional habitual. Ahora, eso es la regla general, pero tiene excepciones. ¿Qué pasa cuando acá dice que el cabecera, el intervalo sería el médico habitual? El médico habitual cede voluntariamente la dirección del tratamiento. Es decir, voluntariamente dice: esto me supera, yo te lo derivo, vos seguís. O cuando la afección que vos le derivas
por la complejidad, por el diagnóstico ominoso, por el pronóstico, el tratamiento que es medio complejo, requiere que sea el especialista que se haga cargo. Entonces dice, yo sigo, no es que te hago la consulta y te lo devuelvo, sino que sigo y lo sigo atendiendo. O cuando sea el paciente, que es lo que vos recién decías, que decida, el paciente o su familiar en todo caso, que decida que sea de esa manera, expresándolo al médico habitual. ¿Se entiende? Esas son excepciones a la regla general. Bien. Antes hablábamos de la relación entre los colegas. Ahora, ¿qué pasa con los auxiliares de la medicina? Nosotros, como colegas, como profesionales médicos, no podemos delegar en auxiliares de la medicina cuestiones que nos competen exclusivamente a ellos, ni tampoco ejercer la función de esto. ¿Qué ejemplo podrían dar de esto? ¿Qué les parece? En un hospital donde hay enfermeros y hay médicos. Sí. Bueno, perfecto, está bien. La sutura es un acto que tiene que ver con el... Hay lugares que el quirófano te termina suturando auxiliares, pero está bien, es correcto lo que vos decís. ¿Qué otra cosa? Es decir, la prescripción de un medicamento, a veces hay guardias, que en horario nocturno está el enfermero que hace 6 horas y el médico hace 24. Entonces, ¿qué hace el enfermero? Viene el paciente con un dolor de muela, que es algo habitual, y le dice, te pongo diclodexa y consulta mañana. Y el médico no lo despierta porque son buenos compañeros. Entonces, en realidad no está bien eso. Lo ideal sería que el médico lo hiciera 24 horas. Pero, bueno, es lo que sucede y ese sería un buen ejemplo de todo esto. ¿Verdad? Y tampoco nosotros podemos hacer lo que hacen los auxiliares, porque a lo mejor tampoco tenemos, si poner una vía o poner un checable, no porque no lo sepamos hacer, lo vamos a saber hacer por práctica, por información hospitalaria y todo lo demás. Pero cuando haya un inconveniente, podrían tener inconveniente. Pero el caso de intubar a un paciente, por ejemplo. No, la intubación es del médico. Pero cuando debería un enfermero no corresponde. No, pero es raro que el enfermero te lo intube. No, es el médico que te lo intuba. ¿Vos para qué lo van a intubar? ¿Para hacer una anestesia o para poner una asistencia mecánica respiratoria? Si no lo van a intubar, para una situación de urgencia, para hacer el RCP. No se me ocurre otra cosa. Está el médico. No, eso no va a tener. En caso, o sea, si fuera un accidente y el cirujano pasa hacia un grupo más cirujano. ¿Cómo? Pero fíjate que acá no estamos hablando de dos colegas. Acá estamos hablando de los colegas y los auxiliares. Los auxiliares estamos hablando de enfermeros, laboratoristas, hemoterapistas, ortopedistas, cualquier tipo de rama auxiliar, farmacéuticos. Ahí salta un buen ejemplo, creo que todos los días. El farmacéutico no puede indicar medicamentos. Usted va a la farmacia y se ponen en la cola y van a escuchar que viene el que hace la consulta, ni siquiera es farmacéutico, es el empleado de farmacia que está enfrente y le diagnostica y le da medicación. Bueno, eso claramente, no solamente que está en contra del código de ética, sino que se podría hacer curanderismo también. Pero bueno, es otra historia. Pero fíjense cómo está. Sí, pasa todos los días. Bueno, vamos a algo, preguntar que yo te dije que venía ahora. Hay dos conceptos que son la consulta y la junta médica. La consulta se la hago fácil y sencilla. La consulta es lo que nosotros decimos interconsulta. Interconsulta, consulta es lo mismo. Es la reunión de ¿cuánto? De dos colegas para intercambiar opinión respecto al diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Acuérdense la regla que decíamos. Una vez agotada la interconsulta, vuelve el médico habitual. ¿Está? Bien, perfecto. Eso se llama consulta. Cuando esa reunión, en lugar de ser de dos, es de 3 o más, se llama junta médica. ¿Está? La reunión de 3 o más profesionales. Ahora, ¿cuándo se pide la interconsulta? O la junta, ¿y quién la pide? Bueno, la pide el médico, porque el pronóstico, el tratamiento o la indicación es compleja, o la puede pedir, o la puede sugerir el familiar. ¿Qué pasa en caso de que sea el familiar o el paciente, ¿no? ¿Qué pasa cuando es el familiar o el paciente el que pide la consulta o la junta médica? ¿Qué actitud tienen que tomar ustedes? Bien, más que ceder, porque ceder quizás es una actitud pasiva, pero ¿cómo lo resolveríamos? Le pide eso que dice el colega, el compañero, es una segunda opinión. Una cosa es decirle, sí, vaya, haga todas las consultas. Y otra cosa es agarrar un papelito y decirle, paciente de tal edad,
que tiene hipertensión de 6 meses, o sea, estás tratando colaboración. Es decir, vos, si el paciente o el familiar te dice, yo quiero ir a hacer una segunda consulta, porque la verdad que no tengo no me dan los resultados de tratamiento, no te enojes. No es que estás desconfiando, quiere lo mejor. Entonces, si la patología es lo suficientemente compleja, en general esto es la general, sobre todo es cuando la patología es suficientemente compleja, hacer una notita, derivarlo, colaborar con el colega, porque no es lo mismo que el colega reciba a un paciente que no tiene idea de quién es y qué tiene, y otra cosa es que vos se lo derives con un papelito que le va a ahorrar mucho tiempo, no solamente a él, sino al paciente, es decir, porque no empieza de cero, empieza ya con una información previa, por lo cual es mucho más rápido y puede orientarse mucho más a un diagnóstico y por lo tanto la terapéutica ser mejor. Bien, entonces traten de colaborar, porque esto tiene dos caminos. Si el colega le dice lo mismo que le decían ustedes, al paciente se lo metieron en el bolsillo, es decir, va a tener paciente para toda la vida. Y si no es lo mismo, porque ustedes estaban errados, se sacan un problema encima. De una u otra manera también ganan ustedes, entonces tratan de colaborar. Para que estaba la compañía. Decimos. Porque en este caso, la acción que tenemos que tomar sería colaborar con el compañero, con el resumen médico. Claro, cuando te lo pide el paciente, o en todo caso el familiar, no solamente ceder, como decía ella, sino que tratan de colaborar. Sí. Decimos. Exacto, poner en la historia clínica, eso es fundamental, porque acuérdense que la historia clínica es el registro de todo lo que sucede en relación a la atención del paciente. ¿Está? O sea que si hay una consulta o una junta, ya sea que la pedimos nosotros, que la pida el paciente o el familiar, obviamente que lo hacen también. Bien. Una junta médica, 3 médicos. Sí. ¿Cuál va a ser el médico que va a hacer el diagnóstico, va a firmar? O sea, ¿qué es una solicitud? Dependerá del caso particular para que se hace la junta. La junta puede ser de 3 especialistas en el tema o puede ser de un médico generalista, clínico y un especialista. No hay una prominencia clara de uno sobre otro. Tiene que ver con la cuestión por la que vos estás evaluando. Realmente, bueno, puede llegar a pasar que en esa junta tampoco se pongan de acuerdo. Dependerá del caso particular. Bien, ahora vamos a los deberes del médico con el enfermo. Así, antes hablamos de los deberes del médico con la sociedad, lo que funciona con la sociedad, con los otros colegas, y vamos a ver con el enfermo. ¿Qué pasa cuando tenemos que revelar incurabilidad? Es un tema que siempre es complejo. La revelación de incurabilidad la podremos expresar directamente a los enfermos como regla general, salvo que a juicio del médico, o en todo caso por sugerencia de un familiar, eso podría eventualmente causarle daño. Ahora, la no revelación de incurabilidad, esto es una opinión más personal, tiene que ser casos muy específicos, es decir, que uno no le diga la verdad en relación a la incurabilidad de una enfermedad. Tiene que ser un caso muy específico, muy puntual. No porque el viejito se va a asustar, no, porque nosotros, pongámonos en el lugar del paciente, tenemos derecho a saber qué nos va a pasar en la vida y a arreglar nuestros asuntos, porque todos ya tenemos cuestiones pendientes en la vida, de la mejor forma. Entonces lo que espera el paciente del médico es que le diga la verdad. Entonces la no revelación de la incurabilidad de una patología tiene que ser por una causa muy justificada, ¿no? Esto no es lo que dice exactamente, pero esto es como consejo. Ahora, claramente la cronicidad o incurabilidad no constituye un motivo para deprivarlo de los cuidados generales. Incluso está legislado en otras cuestiones como tiene que ser la ley de derecho del paciente y todo lo demás. Es decir, vamos a suponer que un paciente que está con una enfermedad oncológica, le digamos, hasta acá llegamos, ni la quimio, ni la radioterapia, ni la cirugía le van a dar solución. Pero eso no quiere decir que si vos lo tenés internado, no lo hidrates, no le des de comer, no lo rotes para que no se escae, no le pongas la sonda vesical, le cambies los pañales, porque tiene que ver con los cuidados específicos y generales para el paciente. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, volvemos al mismo tema de antes. En los casos difíciles o prolongados en el tiempo, es conveniente y a veces necesario incluso promover las consultas o las juntas médicas.
o a veces hacer seminarios clínicos de debate. Esto no pasa en cualquier especialidad. No quiere decir que nosotros no sepamos actuar. Quiere decir que es lo mejor para el paciente y es el mejor respaldo que nosotros podemos tener. En casos complejos, siempre tener la opinión de un servicio o de otro colega es lo mejor que nosotros podemos tener. En el ámbito de la medicina hospitalaria, en general esto lo tenemos bastante aceptado. El tema es cuando es la medicina privada. Medicina privada, hay otras cuestiones que tienen que ver con el ego, con la disponibilidad del otro colega, una serie de cosas que a veces dificulta un poquito esto. En el ámbito hospitalario, más si en un ámbito donde hay residentes y todo esto, lo tenemos sumamente aceptado. Esto es lo habitual. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos que reemplazar a un colega? Vamos a suponer que, por ejemplo, vos te vas de vacaciones. Vos te vas a tomar vacaciones y le pones a la compañera de reemplazo. ¿Qué pasa? Vos tuviste 2 meses de vacaciones. O sea, sos muy afortunado, tuviste 2 meses de vacaciones. 2 meses atendió 100 personas y vos tenés una cartilla de 150, así atendió casi todos los pacientes que vos tenías. Entonces, estás en un lugar chico, y vos no sos ese lugar chico, vos sí. Entonces el paciente te conoció a vos y le gusta más cómo atendés vos que como atiende ella porque está cansada. Entonces, ¿qué haces? Vos te vas y te instalás en ese lugar. Y entonces le sacaste a los pacientes. ¿Qué va a hacer ella? Nunca más te va a dar que vos lo reemplaces. Entonces, para que eso no suceda, tenemos esta reglita. Que cuando nosotros reemplazamos a otro, no podemos instalarlo durante 2 años como mínimo. ¿Está? Ahora, esto no lo dice también el Código de Ética, pero tiene que ver con lugar chico. En Rosario, en cada esquina, en un consultorio, en una clínica, no. Esto no se da. Pero si en un lugar chico esto es importante. Ahora, vamos a redoblar la puerta. Vamos a suponer que vos decís, yo estoy cansada, no me voy de vacaciones, me voy a otra provincia o me voy a dedicar a otra cosa y además de decirle, hacerte cargo de un paciente, le vendés el consultorio, es decir, yo tengo camilla, baño, dame tanto y te quedas con el consultorio y lo metes con el paciente. Y después vos, a los 2 meses te arrepentiste y volviste y te instalaste en el mismo lugar que vos le vendiste el consultorio, en la esquina siguiente. Y en ese caso que vos cediste tu consultorio, el instalarte en la zona de incumbencia no puede ser menos de 10 años. Está hecho para eso, porque es como una estafa. ¿Está? Bien, entonces acuérdense, son 2 años como mínimo, pero si vos vendés el consultorio son 10. ¿Se entiende cómo es la historia? Bueno, vamos a hablar un poquito de las especialidades. Antes hablábamos del tema de la incumbencia y demás. ¿Quién es un especialista? ¿Cómo lo podrían definir? Sí, decir. Claro, por el tiempo, pero por eso, como el tiempo es efímero, el término, uno pone un plazo. Entonces, por eso te dice, si vos vendés el consultorio, por 10 años no podés volver a instalarte ahí. ¿Entiende? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Tiene que ser después? Y si vos a los 20 años te instalaste de nuevo, bueno, está bien, porque se entiende que ese colega que ejerció 20 años ya hizo el paciente, o se jubiló, o su paciente no se le van a ir. Si vos se lo vendiste al mes, es claramente una práctica desleal. Vos lo tenías ya maquinado, se lo está estafando. Le vendiste el consultorio, después te instalaste y te sacaste los pacientes. Volviste a tener los pacientes que vos tenías inicialmente. Es para eso. Tiene que ver con una competencia leal. Por eso le dije al principio que muchas de estas normas son casi obvias. Si ustedes lo ven, son casi obvias. Digamos, podemos tener cuestiones de concepto, de plazo, si quieren, pero son obvias. Bueno, vamos con el médico especialista. ¿Quién es especialista? Aquel que se ha consagrado en una de las ramas de la ciencia médica. Dijimos que debemos restringirnos a la autoridad profesional, al quehacer profesional de la especialidad elegida. Obviamente lo que yo les dije antes, no quiere decir que nosotros circunstancialmente podemos hacer el diagnóstico o una enfermedad que no tenga que ver necesariamente con nuestra especialidad. Bien.
Y obviamente, como tampoco es nuestro quehacer profesional, no debemos emitir opinión acerca del quehacer del especialista del notario. Si yo soy traumatólogo, lejos puedo opinar de lo que le da un cardiólogo. El paciente me lo consulta o me dice, en el mejor de los casos, y depende de las circunstancias, le podré decir, si no estás conforme, vaya a otro cardiólogo, sáquese las dudas. Yo no puedo decirle, mira, no, el abril es malo, toma valsartán, porque yo soy traumatólogo, no soy cardiólogo. Bueno, vamos con el tema de la propaganda. ¿Qué concepto tienen ustedes con el tema de la propaganda médica? El médico, le hago esta pregunta, el médico, ¿puede hacer propaganda o no puede hacer propaganda? Sí, bien. ¿Y de qué forma? ¿Cualquier propaganda puede hacer? Tiene que ser más discreta, no puede ser. Perfecto. Yo te voy Si te hago- si no mostrar la cara del paciente. Bueno, eso desde ya, pero eso sí, no puede mostrar la carta de la cara del paciente y no puede mostrar carta de agradecimiento, por ejemplo, si querés, o sea, vamos a ir más fino. Pero vamos a algo que no tenga que ver con la intimidad del paciente. Vamos a suponer que se me ocurre montar un altoparlante arriba del auto y voy recorriendo el pueblo anunciándome. ¿Puedo hacer eso? ¿Cómo lo sirve? No. Entonces, la publicidad lo tengo que hacer en forma discreta, limitándome a que informar los datos básicos del profesional. ¿Qué serían los datos básicos del profesional? Fulano de tal, especialidad, consultorio en tal lado, teléfono, horario de consultorios. No mucho más que eso. Ahora vamos a suponer que yo digo, estoy investigando las causas de artrosis, perfecto. Entonces, estoy publicando un trabajo. ¿A dónde voy a publicar un trabajo científico? Una revista científica, no lo voy a publicar en el diario. ¿Está? Porque el diario es para cuestiones que no tienen que ver con una cuestión científica. Pero el diario te puede buscar El diario te puede buscar y te puede hacer una nota, es una publicidad, a lo mejor hasta encubierta si querés, está bien, pero vos para publicar un trabajo científico serio, tenés que publicarlo en una publicación médica correspondiente, pero lo podés hacer en un diario. Artículos, conferencias de divulgación científica para el público no médico, cuidarán de no facilitar la propaganda personal. Si yo digo, mire, si usted sufre de la artrosis, hay tratamiento nuevo, bueno, no está mal, lo publica en el diario, pero si yo atrás de eso digo, venía a mi consultorio, que por medio secreto, que nadie conoce más que yo, te estoy curando esto, bueno, me estoy promocionando además de poder incurrir en otras cuestiones delictuales, que no vamos a profundizar, pero ojo con eso. Profe. Porque muchas veces hablan de una enfermedad específica y atrás viene la propaganda. Eso también hay que evitar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las propagandas que uno ve en televisión? De hecho, sale médico tanto, el número de, no sé, colegiados y salen como diciendo tal medicación y todo. Claro, pero es la propaganda de un medicamento. Ojo, no se está anunciando esto. Pero si sale el nombre y Claro, pero lo que está, ¿qué es lo que publicita? Yo lo que creo que vos me estás preguntando es, publicita tal medicación y el que opina, dice yo a mi paciente le doy esto, qué sé yo, y pone el nombre del médico y la matrícula, pero la publicidad es del medicamento. El que publicita es la empresa farmacológica que está haciendo el medicamento y emplean un médico como... Pero eso no estaría mal, emplear un médico porque para... el que está publicitando es el farmacéutico. Todo el mundo entiende que lo que está haciendo es una propaganda comercial de un medicamento, pero no está diciendo venga a verme que yo le receto tal medicamento. ¿Se entiende? O sea, no se está publicitando él, está publicitando un medicamento y el que hace la publicidad es la empresa farmacéutica. Es finita quizá la interpretación, pero eso no está penado, digamos. Como regla general, ¿qué sería entonces el tipo de propaganda que nosotros tenemos que evitar? Lo que son el tamaño del medido, llamativo, lo que ofrece pronta o infalible curación o a plazo fijo. Ustedes fíjense que nosotros decimos que somos los profesionales del arte de curar. Nosotros decimos que no podemos curar, que es como prometer resultados. Bueno, es una terminología vieja. Si vamos a hilar fino, nosotros no podemos prometer curación.
Porque si vos prometés curación a plazo fijo, o por medio secreto de infalible, ¿cómo se llama eso? No, curandero es el que no tiene título y ejerce la medicina. Charlatanismo. El charlatán es el que tiene título y dice yo te curo por medio infalible, qué sé yo, que yo solo conozco, ese es el charlatán. Entonces, fíjense que no puedo ofrecer productos infalibles de curación a plazo fijo, no solamente porque está en contra del código ética, sino porque además es un delito penal, porque esto es una ley provincial, pero también te puede